los derechos de disfrute y los derechos reales de garantía. Son de los derechos reales sobre objeto ajeno. No utilizo la palabra cosa, porque el código utiliza la palabra objeto, y ya vamos a ver por qué. Son los tradicionales porque el artículo 1887, que es el numerus clausus de los derechos reales, mantiene los previstos por el codificador. Los de goce, sobre un inmueble, sobre un mueble, sobre un crédito, ya vamos a ver, y también los de garantía, que esos siempre son accesorios porque para esos necesitamos un crédito. En cambio, los de goce son autónomos, existen por sí mismos sin necesidad de un crédito, aunque el objeto del usufructo puede ser, por ejemplo, un crédito. Los ordena de mayor a menor contenido, del mismo modo que lo hace el Código de Vélez-Sarsfield. Primero el usufructo. Vamos a ver cuál es el mayor contenido del usufructo. Ahí nos vamos a encontrar con novedades, porque siempre hemos dicho que es el uso y el goce, o sea, la posibilidad de usar el inmueble dado en usufructo y de percibir sus frutos. Si es urbano, bueno, podemos alquilarlo. Si es rural, las utilidades que podamos obtener de la explotación. El uso más limitado a las necesidades de la familia, eso dice el Código de Vélez, y la habitación cuando el objeto es una casa y la utilidad consiste en habitar la misma, morar en ella. Acá se viene una novedad, porque cambia el contenido del derecho de usufructo y de uso. Enseguida vamos a leer los artículos. Fíjense ustedes cómo se define el usufructo, y acá viene una gran novedad. Es el derecho real de usar y gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia si es una cosa cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho cuando se lo menoscaba. No hay usufructo legal ni judicial, no lo puede imponer un juez. Y había un usufructo legal en el Código de Vélez, que ahora desaparece, que era el de los padres sobre los bienes de sus hijos menores. Como ahora se modificó el régimen de familia y se habla de autoridad parental y no se habla de responsabilidad parental y no se habla de patria potestad, tampoco aparece este usufructo legal. Es vitalicio, es decir, se extingue con la persona y no puede pasar a herederos. Es decir, que si muere antes de un plazo determinado, si se estableció un plazo es por el plazo. Si muere antes de ese plazo, no pasa a sus herederos. Es decir, que solo es para la persona. Lo que se puede hacer es hacer en forma, si uno no lo acepta, que sea el siguiente, pero no se puede imponer en forma sucesiva para después de la muerte. No hay, de acuerdo a la definición, cuasi usufructo, es decir, no puede ser sobre cosas fungibles. Lo único fungible es sobre animales, pero como es un rebaño, cosas así. Si no tiene que ser cosas no fungibles, esto quiere decir que desaparece el cuasi usufructo. El usufructuario, que es el que goza del derecho, puede constituir servidumbre y anticresis, uso y habitación y derechos personales, pero siempre él va a seguir obligado frente al que le concedió el derecho. Y una de las cuestiones a tener en cuenta es que se puede exigir, y se debe exigir cuando hay menores, el inventario para tener en cuenta el estado en que estaba cuando se constituyó. Si no se hiciera el inventario, se supone que se entregó en buen estado. Y otra de las cosas que se puede requerir es garantía para el cumplimiento de las obligaciones y del estado en que se ha de ser restituido la cosa que se dio en usufructo. ¿Y cuál es la diferencia que viene con el derecho de uso? Y la diferencia en cuanto a las potestades
no son significativas en cuanto a las potestades materiales, porque fíjense cómo está definido. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena. Acá ya no habla de bien, porque el usufructo puede ser de créditos, puede ser de acciones. En cambio, el uso tiene que ser una cosa. Usar y gozar una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso solo puede constituirse a favor de una persona humana. O sea, ¿qué tiene de semejante con el usufructo? Que se usa y se goza. ¿Qué diferencia existe? Que en el usufructo se puede ceder el derecho. En el derecho de uso también se puede ceder y ejecutar, pero los acreedores no pueden embargar los frutos que sean necesarios para el usuario y su familia. Y también que solamente se puede constituir en favor de una persona humana. Y en el caso de la habitación, el contenido todavía es más limitado y el objeto más reducido, porque ya no es una cosa que puede ser mueble o inmueble, sino que es una casa. La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno, construido o en parte material de él, nuevamente va a las partes, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación solo puede constituirse a favor de una persona humana. O sea que el uso y la habitación solamente para los seres humanos, no para las personas jurídicas. No es ejecutable, no puede constituir derechos reales ni tampoco personales, como sí puede el usufructuario constituir derechos reales y también personales porque puede dar en locación o en comodato. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la protección de la vivienda familiar. El derecho a habitación legal existía en el Código de Vélez para el cónyuge supérstite en el hogar, en lo que fue el último hogar conyugal. En este supuesto ahora, además del cónyuge supérstite, se le da esta posibilidad al supérstite de la unión convivencial. La diferencia es que hay que reclamarlo, no es directo, y además tiene un tiempo de virtualidad que es 2 años, y además lo tiene que reclamar y acreditar que no está en condiciones de adquirir una vivienda. Pero es un paso importante que tiene que ver con la ideología que les dije del código.